pues todos se graban, ¿listo? Entonces voy a iniciar la grabación de este encuentro. Espérame un segundo. Listo, perfecto. Entonces por aquí ya damos inicio. Entonces, bueno, bienvenidos estimados estudiantes. Nos encontramos hoy 12 de mayo, pues con el fin de tener, bueno, esta sesión de bienvenida, inicio, de revisar como todos los parámetros que vamos a tener a lo largo del curso de Inglés 2 como tal. Vamos a hacer una revisión y una exploración precisamente de la plataforma. Es probable que algunos de ustedes la conozcan, algunos no. Entonces, obviamente, pues acudo también a la paciencia, al respeto que vamos a tener precisamente para el desarrollo de cada uno de los encuentros, en donde vamos a tener unas explicaciones gramaticales, una participación activa también de parte de ustedes, y obviamente vamos a tratar de ponerlo todo como a un nivel, precisamente atendiendo a que, pues, seguramente hay personas que tienen un nivel un poco más avanzado, otros que no tanto, entonces vamos a tratar de poner algo en un promedio que sea, pues, asequible a todos, ¿listo? Entonces, pues, bueno, me presento. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces, pues bueno, me presento. Mi nombre es Jimena Bahamón, tal cual les envié a través del mensaje de bienvenida. Soy licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas y soy la docente que les va a acompañar a lo largo de este curso de Inglés 2. De parte mía, pues obviamente les ofrezco mi experiencia, mi conocimiento en el trabajo de aulas virtuales desde hace ya como 6 años con la Universidad Minuto de Dios. Y pues bueno, mi buena actitud, mi acompañamiento constante, el hecho pues de sentirme a gusto precisamente con mi trabajo y con mis cosas para poder solucionar cualquier situación que se nos presente. Entiendo que cuando optamos por un tipo de educación virtual, si bien es cierto, es muy importante el acompañamiento y la presencia del docente, pues también nosotros como estudiantes debemos adoptar una actitud de compromiso, responsabilidad, de trabajo continuo. Entonces la invitación es para que ustedes pues estén manteniendo también ese tipo de, digamos que de características y de perfil, ¿sí? Que estemos todo el tiempo eh, usando los canales de comunicación, que estemos constantemente entrando a la plataforma. La plataforma es una plataforma que requiere acceso casi que diario, para poder ir avanzando en los ejercicios, para poder ir desarrollando los trabajos que tenemos asignados, además porque vamos a tener un desarrollo de un trabajo colaborativo, un proyecto colaborativo y pues como su nombre lo indica, va a ser un desarrollo de unos ejercicios en colaboración con algunas personas. Entonces es muy importante allí pues tener un compromiso alto. No es algo que surja de Jimena Bamo, no es algo que yo me haya inventado ese proyecto colaborativo, simplemente es algo que pues son directrices ya establecidas de parte de la universidad, de las directivas y bueno, expresamente del Ministerio de Educación, en donde se requiere que la educación también tenga una parte integral, un proceso colaborativo en donde yo como estudiante, como ser social, me comunico con otros grupos, con otras personas y precisamente tengo un constructo final, un producto que es lo que vamos a entregar precisamente en ese proyecto colaborativo. Entonces, pues bueno, les pido obviamente mucho respeto en estos espacios educativos, mucho respeto en los mensajes y en los canales de comunicación que vamos a usar, ser muy específicos, muy concretos, ya les voy a indicar cómo, para que podamos optimizar también el tiempo de respuesta en algunas situaciones que pues tengamos duda o queramos alguna respuesta de parte mía. Y pues obviamente usar como esas normas o esa etiqueta, que son precisamente las normas de que vamos a tener como en estos espacios virtuales. Bueno. Luego, como esa pequeña introducción, entonces voy a permitirme compartirles mi pantalla de manera que hagamos una revisión de toda esa interfaz que vamos a tener en la plataforma, de esas herramientas colaborativas, de esas herramientas individuales, y pues ya empecemos como a hacer una revisión también del proyecto colaborativo, que ya pues empieza también a tener a marchar, ¿listo? Entonces voy a compartirles mi pantalla. Para ello voy a dejar de compartir aquí para poder simplemente acceder a toda la pantalla. Regálenme aquí un segundo. Bueno, perfecto. Entonces, tener en cuenta que nuestro NRC es el 3106. Yo les estaba, cuando les envío el mensaje de bienvenida y cuando de pronto por ahí de vez en cuando envío mensajitos, a veces incluyo ese NRC para recordarles que es muy importante que al final de cada mensaje que ustedes me estén enviando por mensajería precisamente del aula, pues me incluyan allí el NRC. Profe, soy del NRC tal,
porque, pues como podrán ver acá hacia abajo, pues tengo varios grupos asignados. Entonces, en la medida en que ustedes me indiquen cuál es el grupo que ustedes tienen o el NRC al que pertenecen, pues va a ser más fácil para mí y más rápido el tiempo de respuesta, ¿cierto? Lo hago precisamente para optimizar ese tiempo, ¿sí? Si bien es cierto, pues obviamente yo accedería a cada uno de los grupos y empezaría a buscar, digamos, a cuál grupo pertenecen, pero pues la idea es que precisamente evitemos eso. Las herramientas digitales se han hecho para facilitar y optimizar el trabajo y el tiempo de trabajo de las personas. Entonces, pues simplemente es tener en cuenta este numerito cuando me envíen algún mensaje. En este momento ustedes están viendo la interfaz o la plataforma en modo en rol docente, entonces lo voy a cambiar a rol de estudiante. Profe, qué pena. Cuéntame. Una consulta antes de que prosigas. Esos encuentros para este periodo van a ser, o sea, ¿cómo lo digo que no se escuche feo? Van a ser obligatorios, por decirlo así, o sea, digamos que si no me llego a conectar en 2 clases, ¿puedo llegar a perder la materia o va a ser como lo manejamos en el periodo pasado? Pues bueno, estos encuentros son precisamente esos espacios de aclaración gramatical que vamos a tener semana a semana, acudiendo al orden de las unidades que tenemos en la agenda de curso. No son espacios obligatorios, quedan todos grabados, pero pues precisamente por eso ustedes tienen a partir ya de este cuatrimestre asignado el horario para inglés. Sí, es decir, estaban allí en libertad de escoger el horario que más se facilitaba o se adecuaba a su agenda, de manera que pudieran ingresar allí, pues que no se cruzara de pronto con alguna otra materia. ¿Sí? Yo lo que hago comúnmente al final de cada sesión o de pronto durante la sesión, de acuerdo a cómo nos vaya surgiendo la clase, pues es exportar precisamente esa lista de asistencia pues que la solicita coordinación de idiomas comúnmente y es el seguimiento que hacemos. Recuerden que nosotros hacemos como un seguimiento del desarrollo de unidades, donde uno les hace algo que llamamos como alerta académica. Y este es el soporte precisamente como de poder decir, bueno, tú asististe a las clases, miremos si estás en la asistencia de las clases, cuando hay de pronto alguna dificultad académica, ¿sí? Obviamente yo no lo digo como un espacio obligatorio, sino como un espacio en el que pues socializamos nuestras dudas, nuestras inquietudes. Bueno, y pues obviamente ustedes pueden acceder siempre a las grabaciones, por eso les decía al comienzo que vamos a grabar cada uno de los encuentros y ya les voy a decir también dónde los van a tener disponibles para que puedan acceder a ellos. Bueno, listo. Entonces, como les indicaba, pues cambié aquí, digamos que la plataforma a modo estudiante para que ustedes puedan ver desde su interfaz, que es lo que ustedes pueden ingresar a ver, estos contenidos y estas diferentes herramientas con las que cuentan para que puedan desarrollar su plataforma como tal. Ustedes inician pues con una interfaz de inicio, valga la redundancia, donde tienen aquí pues un video de bienvenida, donde deberemos verificar pues que tenemos inglés 2 y vamos a tener unas pestañas acá en este menú central a las cuales acceder. Tenemos un primer icono o un primer foro, llamémoslo así, que se llama Messages. Y aquí en este espacio, pues ustedes han visto que a través de mensajería del aula yo les he venido enviando como una serie de mensajes. Estos mensajes que he enviado a través de la mensajería también se los voy a ir dejando guardados aquí en este espacio de mensajes, de manera que cuando ustedes ingresen, pues tengan, a veces uno dice, ay, ¿dónde voy para no ponerme a buscar como todo ese listado? Sí, o sea, digamos que uno abre aquí, cuando abre mensajes, uno dice, pues tengo todo un listado de mensajes, cuál será el primero, cuál será el segundo. Entonces, pues simplemente aquí acceden a ese foro y los van a encontrar allí ordenados pues de manera consecutiva. Entonces, a la fecha yo he enviado como un mensaje de inicio, de bienvenida, donde me presenté y donde les decía que hoy nos íbamos a encontrar a las 8 de la noche y que comenzaran a hacer la actividad número 1.1, ¿cierto? La unidad. Les envié otro mensaje incluyéndoles allí el link de conexión, ¿sí? Como general, e invitándolos a que se inscribieran a uno de los grupos para precisamente el proyecto colaborativo que ya vamos a revisar también ahorita. Y un tercer mensaje indicando pues qué hacer, ¿cierto? Como qué ruta a seguir, que ya lo vamos a mirar. Entonces, que estudiemos el ebook, que veamos las videoclases, que ya ahorita es lo que precisamente también vamos a revisar en esta sesión. Hay una siguiente herramienta allí que se llama información general. Allí es simplemente como la presentación del programa como tal, los objetivos que tenemos con relación pues, a este curso de Inglés 2 como tal y quizás algunos contenidos generales, ¿sí? Como el plan de contenidos.
que en caso tal pues de ustedes requerirlo y revisarlo, pues van a poder acceder allí. Me voy a pasar a este forito y ya voy a la agenda de curso que nos compete altamente. Entonces, pues tenemos un espacio donde dice dudas y dudas e inquietudes. Si bien es cierto, este espacio está aquí disponible, yo les recuerdo que el espacio que yo siempre reviso cuando yo ingreso a mi plataforma es este espacio de mensajería. ¿Listo? Entonces, digamos que el modo más inmediato para poderse comunicar conmigo, el canal de comunicación más rápido para responder además, pues es este, el de mensajería. Cuando ustedes requieren de pronto enviar algún pantallazo, alguna imagen de algo que esté ocurriendo en la plataforma, pues hacemos uso precisamente del correo institucional, donde allí pues me están agregando de pronto esas imágenes que requieren de pronto alguna revisión. Y en este foro que se llama Issues, voy a ingresar allí, simplemente en este espacio les dejaré en algún momento, obviamente eso se los hago saber siempre a través de mensajería, pero en algún momento que tengamos alguna novedad con el desarrollo de alguna de las unidades, entonces les estaré indicando. Chicos, vayan al foro tal para que miren algún video explicativo de tal unidad, ¿sí? En caso tal de presentarse esta situación. Entonces, por eso dice, apreciados estudiantes, en este espacio encontrarán algunos aspectos que deben tener en cuenta en el desarrollo de las diferentes actividades, ¿cierto? Entonces habrán de pronto videos aquí aclaratorios o un mensaje aclaratorio donde les digo en tal unidad deben tener en cuenta esto, ¿sí? Por ejemplo, como les indico, pues una vez más, en dado caso que se lleguen a presentar, ¿listo? Si no, pues a mí me gusta mucho hacer uso de la mensajería, entonces yo casi siempre todas las comunicaciones se las estoy enviando es por mensajería, que es lo que a ustedes les llega también de manera inmediata. Scope and Sequence es precisamente ese plan de contenidos que vamos a tener corte por corte. Entonces, si alguien requiere, miren, descargar el contenido de Moodle, de los recursos educativos pues, que tenemos, pues puede simplemente acceder allí. O, y para eso dejé de último esta pestañita, pues simplemente ingresamos a la agenda de curso. La agenda de curso es una agenda pues sugerida, ¿cierto? Obviamente cada cual trabaja de manera responsable, cada cual pues va haciendo sus unidades de acuerdo a ese horario que, personal que han programado, pero muy importante. Debemos tratar de mantener estos tiempos que tenemos semana a semana para no atrasarnos y de pronto no cumplir con el objetivo establecido. ¿Listo? Entonces es muy importante que semana a semana yo les estoy diciendo siempre, esta semana vamos a ver esta unidad. ¿Sí? Y además porque yo voy a estar cada cierto tiempo revisando el progreso de ustedes y aquellas personas que de pronto estén por allí atrasadas, que de pronto ustedes ya conocen también ese sistema de los docentes, pues les estaré enviando una alerta académica, donde les diré, pues recuerden que vamos en tal unidad, recuerden que todo esto nos sirve como soporte también en caso tal de necesitar alguna revisión académica. Entonces, cuando tenemos una unidad específica que cierra en algún momento dado, pues son los tiempos que yo cumplo, ¿sí? Por ejemplo, en este primer corte me dicen que cierra el 13 de junio. Quiere decir que el lunes 14 de junio yo estaré subiendo notas del primer corte. Algunos estudiantes en algunos momentos me dicen por allá el, no sé, el 14, 15 de junio, profe, pero es que yo terminé todo. Y cuando yo ingreso a revisar, hay estudiantes que de pronto han hecho actividades después de esta fecha. Me dicen, pues cumplí con lo del primer corte, sí, pero cumplió después de la fecha establecida, por ende lo que sea ya después de ese corte, pues no es tenido en cuenta para que se sume dentro de la nota, ¿cierto? Entonces yo un día inmediatamente después de que se termina cada corte, estoy exportando notas y subiéndolas a la plataforma Génesis para que pues ustedes también puedan revisar y pues llevar como el progreso que van realizando. En esta agenda de curso entonces nos indica, además de las unidades para hacer semana a semana, pues, bueno, y corte por corte, nos muestra aquí los porcentajes de evaluación que vamos a tener también en cada uno de los cortes. Entonces, es muy importante desde ya atender como a qué se nos va a evaluar en cada uno de ellos para que obviamente tengamos el conocimiento de qué es lo que se está evaluando en cada uno de ellos. Entonces tenemos en el primer corte, pues bueno, de la unidad 1.1 a la 1.5 que atiende a un 15% de evaluación. Ese primer corte vale un 35%, por ende el proyecto colaborativo pues le corresponde el porcentaje restante, que es un 20%. Quiere decir que el proyecto pues va a equivaler a un mayor porcentaje seguramente que el desarrollo de las unidades, porque es un trabajo colaborativo, porque hay un producto a entregar, porque tenemos allí pues digamos que unos tiempos de evaluación oral que yo voy a estar revisando también, entonces pues estar pues como muy atentos a esto que vamos a estar desarrollando.
Eso con relación al primer corte. Ustedes me dirán acá, profe, no está incluido los juegos. Los juegos no están incluidos dentro de la nota, pero sí son actividades que ustedes pues deben ir realizando precisamente para poder desarrollar algunas unidades donde se pregunta vocabulario o porque en el examen nos salió algún vocabulario que estaba en los juegos y de pronto pues no lo hicimos, entonces pues no sabemos de qué nos hablan. Entonces es importante hacer el desarrollo, pues tener el desarrollo también de los juegos, ¿listo? Y además pues porque bueno, yo creo que la mejor manera de ir ampliando un poco nuestro conocimiento en inglés, pues es ir también ampliando esa parte de vocabulario. Y si bien es cierto, algunas cosas son básicas, que los juegos, que los animales, que bueno, dependiendo obviamente del nivel, pues esto nos va a ayudar precisamente en diferentes contextos. Bien. Con relación entonces al segundo corte, y lo enuncio desde ya, precisamente como les indicaba, para que ustedes desde ya conozcan que se va a evaluar siempre, ¿cierto? En cada uno de los cortes. En el segundo corte, entonces aquí ya tenemos una variación de pronto en los porcentajes, pero atendiendo también a un 35% de la nota. Entonces, las unidades desde la 2.1 a la 2.5 en este momento ya van a equivaler a un 13% de la nota. Y vamos a tener en ese momento lo que se llama autoevaluación, que va a tener un 2% de la nota del corte. ¿Sí? Pues seguramente es bajito, pero es un porcentaje que, pues, que ayuda. Es decir, que si yo no lo hago, seguramente pues, se va a ver allí reflejado en mi nota final. Y nuevamente tenemos el desarrollo del proyecto colaborativo con un 20% de la nota. Importante aquí, recordarles que todas estas actividades abren en cadena. Es decir, que para que yo pueda acceder a mi autoevaluación, debo haber desarrollado hasta la unidad 2.5. De lo contrario, pues no se me va a habilitar y no la voy a poder desarrollar. ¿Sí? Entonces, no dejemos de pronto esto para el final del segundo corte, sino que pues terminemos las unidades previo a la fecha de cierre, de manera que podamos acceder a estas otras cositas que van surgiendo. Y finalmente, en el tercer corte, vamos a tener, pues debemos desarrollar las unidades 3.1 a la 3.5, pero miren acá, no nos dice ningún porcentaje de evaluación, es decir, el desarrollo de las unidades no tiene ningún porcentaje de evaluación similar a como ustedes hicieron en inglés 1. El examen final corresponde entonces al total del corte, al 30%, ¿listo? Y acá, pues una vez más, seguramente los profesores también les han indicado, pues esto ya es una directriz que surge directamente de la parte administrativa y pues de coordinación, entonces digamos que pues ya está establecido de esta manera. Acá en la agenda del curso, bueno, entonces acá nos muestran también, los quiero resaltar aquí, eh, precisamente porque es una fecha importante para que ustedes desde ya la establezcan en su agenda. ¿Listo? Entonces, el examen final, que es este que les estaba indicando acá, lo vamos a desarrollar el 21 de agosto. Es el único día de presentación que vamos a tener para él, entonces desde ya resáltenlo por allí en un calendario, tenganlo en cuenta porque pues no se habilita ninguna otra fecha, es un examen virtual que se abre comúnmente desde las 8:30 de la mañana hasta las 8 de la noche, con un tiempo de duración de más o menos unos 40 minutos. Quiere decir que ustedes pues ingresan en algún momento de su jornada del día y pues hacen el examen virtual. Importante, solo un intento de realización. Deben contar con el tiempo para hacerlo, con la conexión necesaria a internet, pues para que fluya el examen, pero pues importante tener en cuenta esa fecha desde ya. Como ustedes ven, en el tercer corte no hay proyecto colaborativo, porque nos vamos a enfocar a practicar, reforzar, revisar como esas partes que vamos a tener en ese examen final y que pues obviamente todo lo que hemos visto con antelación, en juegos, en videoclases, en los ebook y en las unidades, pues nos va a permitir tener un desempeño final. ¿Listo? Bueno, esto con relación a la agenda de curso. Okay, hay harta información para compartir hoy, precisamente, pues porque es nuestra sesión de inicio. Bueno, eh, ¿qué más hay por aquí? Bueno, la ruta que nosotros siempre sugerimos, y fue lo que yo les envié en el mensaje de las actividades de la semana, entonces pues hay una ruta que uno comúnmente hace antes de ir a las actividades evaluativas y es precisamente revisar, estudiar ese material pues, que tenemos en plataforma. Entonces en el menú lateral derecho tenemos como primera medida, pues entonces los ebook, ¿sí? Cuando ustedes revisan su agenda de curso, en la agenda de curso, discúlpenme, yo les abro acá nuevamente, ustedes tienen la unidad 1.1, se llama así, entonces tiene tal título. De acuerdo a ese título, acá nos dicen How can I get a job? ¿Cierto? Entonces, pues yo abro el ebook
y ubico el mismo título. Estos títulos acá de estos libros didácticos digitales no están, o sea, no están enumerados por la unidad que están desarrollando, por ende pues nos toca ubicar ese el título, ¿cierto? Y cuando yo abro precisamente ese ebook, entonces pues voy a poder acceder a esa explicación gramatical y a ese desarrollo como de, pues del vocabulario y de toda la unidad que tenemos, ¿cierto? Entonces acá tenemos la explicación general de qué es lo que vamos a aprender. Gramaticalmente vamos a ver presente perfecto versus simple past, que es lo que vamos a ver hoy. Y pues de pronto algunas situaciones donde comúnmente usamos eso, entonces en entrevistas, cuando llenamos algunas aplicaciones o formatos precisamente para algún tipo de requerimiento, ¿cierto? Para aplicar a una, se me fue la palabra, una scholarship, una beca para algún trabajo, para algún viaje, bueno, etcétera, ¿sí? Y así sucesivamente, pues cuando vamos bajando, entonces ya nos muestra el vocabulario y pues empezamos a trabajar la gramática. Que la gramática, pues ya ahorita lo vamos a revisar un poco, eh, pues atendiendo a lo que comúnmente vamos a hacer en clase, ¿sí? Y me quedo aquí para ahorita poderla revisar. Bueno, ¿qué más tenemos? Entonces, después de que revisan su ebook, entonces ahí sí comúnmente ingresamos a la videoclase. Y en la videoclase estas sí las tenemos enumeradas de acuerdo a la unidad de cada corte y pues son unos videos que grabaron unos extranjeros que solicitó la universidad precisamente, unos nativos, en donde vamos a tener la posibilidad de escuchar otro acento diferente al de la docente. Espérenme aquí lo pauso, listo. Donde vamos a tener también una gramática contextualizada. Entonces, miren, si estamos viendo el presente perfecto y el pasado simple, pues es un video muy corto donde nos van a explicar, donde puedo de pronto acceder a los subtítulos. Y pues bueno, qué mejor práctica de listening que esa, ¿cierto? Entonces, claro, yo ya como estudiante estudié el ebook, estudié las videoclases y pues me voy a hacer los juegos. Acá también están divididos por corte. ¿Sí? Primer corte, segundo corte y tercer corte. Y verifiquen acá que por corte hay alrededor de 4 o 6 juegos, perdón, de 5 o 6 juegos, ¿cierto? Entonces, pues es simplemente ingresar, hacerlos. Acá no sé si este está repetido o si surge de pronto del mismo, pero pues es ingresar y realizar los juegos que tenemos allí. Eh, bueno, voy a revisar con ustedes como el material que tenemos acá. Espérenme, a ver, más bien hagámoslo así. Entonces, cuando yo ya estudio ese material que tengo, hago esa revisión, pues me voy precisamente a desarrollar las unidades. Yo, en mi caso, yo he revisado ya este curso, lo revisé en modo estudiante y lo hice precisamente para verificar que todas las unidades estén pues corriendo normal, que estén guardando el progreso, que no haya ninguna dificultad, de modo que cuando ustedes ya pues las estén desarrollando, pues ya yo sepa que no hay ninguna dificultad con ella. Entonces, si yo ingreso, miren que yo ya voy en la unidad 1.4, ¿sí? Me falta esta unidad de primer corte. Y como ustedes pueden ver acá, cuando yo no he iniciado la unidad, está así oscurita, como en grisecito. Y me dice que debo completar el 80% de esa actividad para que se me habilite la siguiente, en este caso pues sería el segundo corte o la unidad en la que vaya. Y si ya están en amarillito, pues es porque ya las desarrollé. Entonces yo ya entro a desarrollar esa unidad de mi primer módulo, de mi primer corte. Esperemos que nos abra. Bueno, bueno, entonces aquí me muestras como la diapositiva de resumen. Importante, a veces no nos aparece completa esta diapositiva, de pronto ustedes ya se saben cómo es el truquito, entonces es simplemente hacer uso del zoom de sus computadores para que aparezca por completo, para ampliarlo, para disminuirlo, de manera que yo pueda acceder a estas pestañitas que tengo abajo. Aquí hay unas flechitas de desplazamiento, pero pues yo puedo usar las diapositivas simplemente y dar clic en estas bolitas que tenemos acá. Entonces vamos a tener preguntas de vocabulario, gramática, lectura, escritura, listening. Entonces, pues tenemos todas las habilidades allí involucradas. Importante, cuando yo empiezo a hacer mis ejercicios, debo dar clic en check. Primero, pues para revisar obviamente los puntajes, el puntaje obtenido, y segundo, pues para que me vaya guardando el resultado. Si yo simplemente omito y no reviso, pues ese ejercicio de esa unidad no me guardo, de manera que cuando ingrese después, pues voy a tener que realizarlo nuevamente. En esta oportunidad las actividades sí están guardando, es decir, yo no desarrollé todas estas actividades en un día. Yo fui ingresando, las fui desarrollando a medida que iba pues teniendo la disponibilidad y allí
al ingresar, pues me aparecía nuevamente donde estaba. Obviamente si lo había guardado. Importante, hay algunas diapositivas donde, por ejemplo, acá nos dice 4 de 6. Es un ejemplo, ¿sí? No es el caso, pero 4 de 6. Entonces, no nos angustiemos. Si yo veo el ejercicio, solo tengo 4 ejercicios a realizar, pero de pronto quedó parametrizado que fueran 6. No me angustio, simplemente hago las que están allí establecidas y pues sigo obviamente con las otras unidades, ¿listo? Con las otras diapositivas, bueno, con los otros ejercicios, así sucesivamente, como les indico, dando clic en check. Cuando ya llego a mi diapositiva final, mi diapositiva de resumen, entonces recuerden, si yo termino por acá en la mitad, cierro, guardo todo dando clic en check, pues obviamente me remito al libro de calificaciones que ya lo vamos a mirar para poder verificar que el porcentaje me está guardando, ¿listo? Y después puedo ingresar y retomar donde estaba, o sea, en esta oportunidad, porque ocurrió en el cuatrimestre pasado que debíamos entrar y hacer toda la unidad por completo y si no, no me guardaba. No, ya en esta oportunidad ustedes pueden ingresar e ir avanzando, pero ir guardando con el botón check como les indico, para que ya posterior a ello, pues puedan ingresar y retomar donde quedaron. ¿Listo? Uy, chévere, profe, Sí. chévere. Súper, muchas gracias. Sí, 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 porque... severo porque eso te iba a preguntar. Ujú. Si se llegaba de pronto no a salir o se le caía el internet, se cerraba la página, tocaba volver a empezar de ceros. Claro, sí, el cuatrimestre pasado ocurrió esa novedad grandísima y ese cambio ahorita pues es muy positivo, precisamente porque esto ocurre desde la parte de actualización y de obviamente del manejo de allí de aulas virtuales, pero esta vez entonces lo dejaron parametrizado de esta manera, entonces es muy positivo, pero deben recordar, Profe, deben recordar que hay que dar clic en check, ¿listo? Si nosotros no damos clic en sí, check, pues no me va a ¿nos quedar puedes nada decir guardado. dónde queda ese botón? De check, acá míralo, el que les estoy dando check en las diapositivas que estoy mostrando. ¿Listo? Entonces, Ah, tú ok. haces el ejercicio, al final te da check y te dice si estuvo bien, si estuvo mal, y ahí es donde va guardando. Bueno, Ah, ok, gracias, profe. claro que sí. Y Profe, además, pregunta, dime. y digamos en dado caso voy en la diapositiva 20, Ujú. pero de pronto en la diapositiva 5 me quedó, eran 6 preguntas y me quedaron 2 mal. ¿Puedo regresarme y actualizar esa diapositiva? Sí, claro que sí. Ujú. Entonces tú puedes volver a hacerlo simplemente y actualizar, digamos que los ejercicios que tienes hecho. ¿Sí? Y además, digamos que acá, bueno, acá es importante esta parte porque de pronto aquí podemos correr en un error. Al finalizar nosotros tenemos esta, digamos, diapositiva de resumen donde nos muestra precisamente los ejercicios que yo realicé y cuáles obtuve bien, ¿sí? Entonces 8 de 8, 7 de 7, 3 de 3. Bueno, acá nos va a mostrar el resumen. Acá pues vemos que tengo pues casi todo bien hecho. Acá miren, si ven que dice 180 de 182, pero si ustedes ven aquí, pues en todas me fue bien, ¿cierto? De pronto, bueno, aquí sí en esta nos faltó una. De resto está todo bien. Eso ocurre precisamente porque en algunas diapositivas pareciera que hay una pregunta de más, pero realmente son las que están allí. Entonces digamos que esos son pues, digamos que errorcitos que muestran ellos allí, pero miren, yo tengo más del 80% correcto, por ende ya se me va a abrir la otra unidad. Si yo doy clic en esta pestaña que dice reintentar, se me va a borrar todo lo que yo he hecho de esa unidad porque la plataforma asume que yo quiero, miren, como actualizar todo desde cero e iniciar con mis ejercicios allí desde cero, pues para poderlos hacer. Entonces, si estamos de pronto con ganas de repetir mis ejercicios y hacer toda la unidad por completo, allí es donde debo dar clic. De resto, pues evitemos ingresar y dar clic en ese botón, listo, de reintentar, porque lo que va a ocurrir es que pues simplemente me va a borrar todo mi progreso, pues deberé iniciar porque pues no se me va a habilitar la siguiente unidad. Además de poder revisar aquí mi progreso, yo cierro mi pestaña y tengo la posibilidad de, espérenme que cargue bien acá, entonces tengo la posibilidad de irme a mi libro de calificaciones, que lo encuentro en este menú lateral derecho, donde dice Ratings, es el último, aquí donde está el cuadernito con el lápiz. Entonces yo abro allí y también ese es como el soporte que ustedes tienen, ¿cierto? De ingresar y verificar, pues que les está guardando también el porcentaje. Entonces yo, por ejemplo, ingreso
y veo que yo he hecho 4 unidades del primer corte y que me está guardando las notas. En este caso, por ejemplo, la unidad 1.4, como no se ha terminado, pues no hay una nota de esa unidad y por ende no se me ha abierto el summary test, que es ya la última unidad de ese primer corte. Entonces, ustedes tienen esa posibilidad de revisar en ambos lados, en la diapositiva resumen o acá en la palabra ratings, que son las calificaciones. ¿Listo? Esto es como el trabajo individual que ustedes tienen hasta ahora, la revisión de las unidades. Van a entrar, antes de ingresar aquí a lo de proyecto colaborativo, entonces les voy a mostrar las otras pestañas. Tienen esta que se llama Virtual Tutoring, en donde vamos a tener el link de acceso a nuestros encuentros semanales. Ustedes saben que pues ese nos aparece en el calendario en Teams, aquí ya está establecido, pero también vamos a tener la posibilidad, me perdí por acá, pues de acceder a través de esta pestaña, Virtual Tutoring, ingreso y tenemos el link de conexión para los días sábados. Ustedes saben que los sábados pues también hay tutorías. Esas tutorías son simplemente espacios donde ustedes ingresan, aclaran alguna cosita con el tutor y pues en algún momento de la jornada establecida. Entonces simplemente ingresan allí y se conectan en el tiempo pues que ustedes ya consideren necesario. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener. Ah, bueno, perdón. Y aquí vamos a tener las grabaciones de nuestros encuentros semanales. ¿Listo? Entonces es ahí donde si yo no pude asistir, pues ingreso, me pongo al día y reviso pues como esa gramática que estudiaron ese día pues conmigo y listo, ¿sí? De manera que también pues tengan sus encuentros ya. Comúnmente cuando yo actualizo esas páginas, les estoy enviando por mensajería. Recuerden que pueden acceder a tal pestaña para ver la grabación de tal día y pues para que ustedes también estén muy atentos a lo que va ocurriendo, ¿cierto? Con el desarrollo del curso. Y finalmente, entonces ahora sí ingreso a la parte de proyecto colaborativo, que es algo que desde ya vamos a empezar a realizar. Acá en esta parte de proyecto colaborativo, yo les decía pues que primero que todo ingresaran al primer corte, fase 1, y que hicieran un proceso de inscripción a donde está la pestañita que se llama Creating My Group. Entonces es importante que en ese momento todos verifiquen que ya se inscribieron a un grupo, que ya están allí pues en algún grupo del proyecto colaborativo, precisamente porque desde ya vamos a poder empezar a trabajar en eso. Entonces, si yo ya hice mi elección, puedo desplegar acá donde dice mostrar miembros del grupo y pues darme cuenta con qué compañeros quedé. Estos son grupos de 3 personas, no está habilitado para que se inscriban más personas, a veces de pronto surgía, profe, es que quiero estar con tal persona además, entonces quedaban como 4. Resulta que están los grupos de 30 personas, entonces pues nos piden que sean solo grupos hasta la J, o sea, 10 grupos en total, y por ende pues allí van a quedar solo 3 integrantes por cada grupo. ¿Listo? Entonces, si no han hecho, chicos, su elección en este momento, los invito a que pues en este momento ingresen, hagan su elección, pero además verifiquen que realmente esa elección les quedó guardada. Puede ocurrir, y esto no es la plataforma de Uniminuto, eso es en todas las plataformas digitales, puede ocurrir que en ese momento colapsó el internet, que no guardó o que yo di clic pero no cargó realmente al momento de guardar. Entonces pues simplemente verifiquen que sí guardaron la opción, que sí quedó guardada y pues tengan en cuenta el nombre de los compañeros. ¿Listo? Este es como el primer paso que vamos a estar realizando esta semana. En mi mensaje yo les decía que hasta el 16 de mayo tenemos el plazo para hacer esto tan sencillo, ¿cierto? Solo agregarnos a un grupo de trabajo. Pero desde ya les voy a dar a conocer qué es lo que van a empezar a desarrollar en ese proyecto colaborativo. ¿Listo? Entonces, para ello, me voy a permitir compartirles pues acá como esa información general de qué es lo que van a tener que realizar para que ustedes desde ya puedan como visualizar, ¿sí? Digámoslo así, visualizar, programarse y pues claro, hay personas, bueno, perdónenme algo, lo detengo aquí, hay personas que pues que les gusta también como ir trabajando un poco avanzado, ¿cierto? Para que no se acumulen algunas semanas como tanto trabajo. Entonces, por eso es que les comparto esta información, para que ustedes, si quieren con su grupo de trabajo empezar a trabajar esto ya, pues lo puedan desarrollar. Y lo digo es porque ayer me preguntaban unos estudiantes que si, por ejemplo, terminaban todo, la unidad 1, unidad 2, unidad 3, todos los cortes, antes del examen, que recuerden que el examen es por allá el 21 de agosto, pues que allí qué ocurría. Entonces, pues bueno, ¿qué ocurre? Pues uno, que pues perfecto porque terminan muchísimo antes sus ejercicios, no hay ningún problema en adelantarse
Lo que sí debemos evitar es atrasarnos, ¿cierto? Pero el examen no se nos va a habilitar antes, o sea, el examen únicamente se va a habilitar el día 21 de agosto porque ya está programado de esa manera. Entonces, de pronto lo que podemos hacer allí es aprovechar para de pronto desarrollar los juegos o repetir algunos ejercicios, ¿cierto? Pero pues obviamente están en la libertad de adelantarse a hacer sus ejercicios individuales pues más rápido y pues irse adelantando en ese progreso, pero con relación únicamente al examen final, sí es exclusivo para ese día. Bueno, entonces, bueno, después de esa pausa, entonces, bueno, nuestro proyecto colaborativo de Inglés 2 como tal, entonces yo ya les decía, pues bueno, inscribirse a un grupo de trabajo, que eso es ya lo que les estaba diciendo que ubicaran ahora, donde dice Creating My Group, que verifiquen que realmente se pudieron inscribir pues a ese grupo. Yo incluyo aquí 17 de mayo, pero yo les envío a ustedes que hasta el 16. ¿Por qué? Porque el 17 de mayo yo ya lo que voy a hacer es simplemente aquellas personas que no se inscribieron, aleatoriamente los ubico en algún grupo y ahí ya tenemos que trabajar con quien se nos asignó. ¿Listo? Posterior a esa inscripción, o sea, cuando ustedes ya verifiquen que su grupo de trabajo está conformado por 3 personas, es decir, y tengo tantas pestañas abiertas por aquí que ya no sé ni dónde estoy. Bueno, creo que yo me salí ahí. Bueno, es decir, si yo en esa pestaña de proyecto colaborativo ya veo que tengo a mis 3 compañeros, a mis 2 compañeros, pues de una empiezo a trabajar en esta otra parte. Y esta otra parte es precisamente el desarrollo de un foro colaborativo. ¿Qué les va a aparecer a ustedes? Y si quieren ahorita se los muestro también en la plataforma. En este momento a ustedes ya les aparece en ese foro, mírenlo aquí, les recuerdo, este foro que se llama My Pen Pal, ¿sí? Ya les va a aparecer este primer post, esta primera entrada que cierra el 21 de mayo. Tenemos todavía tiempito, ¿cierto? Pero aquí les va a aparecer esto. Y esa primera participación va a ser un ejercicio pues que si bien es cierto, aparece como el grupo A, el grupo B, es donde cada uno de ustedes va a tener que hacer una participación individual. Entonces, teniendo en cuenta esto, les recuerdo, el registro, vamos a tener esa primera participación que les decía que cierra el 21 de mayo. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que revisar y que retroalimentar esas participaciones de ustedes. Entonces, si lo dejo hasta más tiempo, pues obviamente no voy a alcanzar a revisar porque pues son varios grupos, ¿cierto? Entonces, pues bueno, digamos que ahí les resalté una vez más que hasta el 21 de mayo van a tener la posibilidad de escribir. Luego, estos son como los pasos del primer corte del proyecto. Luego van a tener una segunda entrada que todavía no está habilitada por obvias razones, ¿cierto? Porque pues estamos apenas en el proceso de inscripción para poder hacer apenas la primera entrada. Entonces hay una segunda entrada que va a cerrar por allá el 28 de mayo. Entonces también estar atentos a esas fechas. Y ya posterior a esa fecha, desde el 31 de mayo hasta el 6 de junio, vamos a estar en ese proceso evaluativo, de esa evaluación oral de esos trabajos que han venido desarrollando en ese proyecto. ¿Listo? Entonces, ahora bien, miremos qué es lo que hay que hacer pues en ese primer post, ¿cierto? Entonces tenemos, les decía que es una participación individual. ¿Por qué? Porque ustedes están en grupos de 3, pero acá van a imaginarse una situación. Cada uno de ustedes se va a imaginar que no son colombianos, ¿sí? Y que son 3 personas de diferentes lugares, de diferentes países. Solo tienen 3 opciones de países, que son Francia, Japón y Brasil. Cada uno va a escoger un país. Entonces, si yo estoy con Marlon y con Andrés, entonces cada uno de nosotros va a escoger un país. Yo escojo Francia, Marlon Japón, Andrés Brasil. Listo. Después de escoger ese país, nos vamos a imaginar que cada uno de nosotros queremos contactar a personas de otro país. Y por eso es que vamos a completar una aplicación en una página web que se llama PenPals. Esa página PenPals es como páginas que ocurren donde pues yo me escribo con otras personas y compartimos pues información de aspectos culturales, son personas que no conozco y pues precisamente se llena como esa aplicación de un perfil, ¿cierto? Entonces yo soy colombiano, soy de tal lado, en este caso pues vamos a imaginarnos simplemente que no somos colombianos, ¿listo? ¿Y qué deben responder? Entonces, escribo aquí mi país. Entonces, yo, Jimena, escribo aquí el país que escogí. Mi país fue Francia, entonces yo escribo Francia. Y voy a escribir unos lugares turísticos
que haya visitado en mi país. Les recuerdo que esto es una situación imaginaria, ¿sí? Porque pues estamos hablando de países que o no hemos visitado o pues simplemente si los hemos visitado, pues si no los hemos, si los hemos visitado, de pronto conoceremos un poco más. Pero si no, pues simplemente busquemos, normal, lugares turísticos de Francia, que muy bien o hemos escuchado o simplemente en la web vamos a encontrar esa información. Entonces acá simplemente los nombro, la Torre Eiffel, de Eiffel Tower, el Museo de Madame Tussauds Museum, el parque de Disney en Francia. Entonces los pongo así de esa manera. Simplemente, bueno, pero en París, simplemente es enunciar los lugares en ese primer momento. ¿Por qué? Porque como son, digamos que esos aspectos que uno le diría a algún turista como, ay, vaya a tal lugar, ¿sí? Si yo soy de Manizales, yo les diría como, vayan definitivamente al Nevado del Ruiz, ¿cierto? Visiten allá. Entonces son esos lugares que ustedes han visitado. Y segundo, entonces miren que son solo dos partes, dos preguntas. La segunda pregunta es de pronto esas expresiones que ustedes consideran que la gente debería conocer o esas costumbres de pronto, reglas culturales, que ustedes consideran que alguien debería conocer cuando va a ese país. Entonces, si van a Francia, es importante saludar a los extraños con dice handshake cuando nos cogemos de la mano y nos saludamos de mano, ¿cierto? Y acá ya diré pues, otros aspectos de pronto de comportamiento. Entonces uno dice como saluda de beso a la otra persona en la mejilla, o no tutees, no sé, o no le hables directamente a los ojos, no sé, habrán culturas, habrán esos aspectos culturales hasta curiosos que allí los vamos a compartir. Miren que acá es simplemente ser concreto. No tratemos de pronto de hacer estructuras largas que nos sale por allá en internet, simplemente concreto, decir 3 lugares y 3 cosas culturales y ya. Y acá nos aparece entonces completar ese formulario diciendo cuál es el país que eligieron. Acá nos piden usar el presente perfecto, pero nos dan simplemente esta estructura. Yo he visitado la Torre Eiffel. I have visited the Madame Tussauds Museum. I have visited the Disney Park in Paris. Yes. Entonces tenemos simplemente que completar esa manera. Vuelvo y les indico, este ejercicio es un ejercicio individual, pero pues que lo van a subir allí. Ya les muestro en el proyecto para que ustedes vean dónde está también ubicado. Eso ocurriría con el primer post. Y con el segundo post, el second post, ya pues entonces ahí sí van a trabajar en grupo. Y simplemente, espérenme que no me pase. Simplemente como grupo, ya los 3, esto recuerden que va por allá hasta el 28 de mayo, deben responder este ejercicio con únicamente de 45 a 50 palabras. Entonces no es un ejercicio larguísimo, evitemos hacer uso de esos traductores que son bien, pues malucos, digámoslo así, porque pues nos va a cambiar totalmente la intención de lo que ustedes tienen y pues va a ser complejo de entender, ¿cierto? Seguramente complejo de pronunciar algunas palabras porque nos tienen por allí pues palabras como quizás muy literales y pues con el sentido totalmente desconfigurado. Entonces acá que tenemos simplemente un cuestionario donde dice, entonces como ustedes no son colombianos, ¿cierto? Entonces van a simplemente dar recomendaciones. Acá nos dice, ¿hace cuánto estás estudiando inglés? Entonces, como grupo, ustedes dicen, pues yo llevo estudiando inglés, no sé, un año. Entonces, we have been learning English for 1 year. Punto, no más. Y acá nos dice, escriba una lista de 5 actividades, recomendaciones que ustedes dan a las personas para que mejoren esas habilidades comunicativas en inglés. Entonces, por ejemplo, como grupo dicen, hemos visto películas en inglés con subtítulos en inglés. Hemos descargado aplicaciones al teléfono, hemos hablado con turistas que hablan otros idiomas, hemos hecho cursos en universidades, bueno, digamos que como esas recomendaciones generales. Acá nos dicen entonces simplemente completar esa forma y muy importante, como este solo va a ser un archivo para todo el grupo, solo un integrante del grupo es el que lo va a subir. Quiere decir que no es que yo lo vaya a subir, Marlon sube el archivo, Andrés sube el archivo, sino únicamente el líder del grupo, ¿cierto? Entonces, un solo integrante sube el archivo para que se pueda revisar. Esto sería como el desarrollo del proyecto colaborativo a lo largo de todo nuestro primer corte, para que al final, entonces, recordarles que van a tener, ¿sí? Entonces, lo primero, el entregable, pues va a ser lo que les decía, un formato, donde cada uno nos dice de qué país es y aquellos aspectos culturales, punto.
¿Por qué esos tres países? Pues bueno, primero porque fueron elegidos por los que diseñaron precisamente esa parte como de proyecto y pues porque digamos que lo resumen allí para que todos tengamos la posibilidad simplemente de buscar esa información concreta. Sí, o sea, seguramente si vamos a usar otros países, pues vamos a ampliar muchísimo ese rango de estudio allí y pues obviamente va a ser más dispendioso revisar si realmente esa información es cierta o no. Y claro, el proyecto colaborativo, si bien es cierto, evalúa esa parte gramatical, pues nos centramos no únicamente en eso, sino también en obviamente dar información que sea certera, ¿cierto? Entonces, pues seguramente sería irresponsable de pronto pasar información que yo no conozco o que yo realmente no sé si es cierta, entonces pues lo hacemos obviamente atendiendo al respeto pues de esas culturas. Y finalmente esa presentación oral, acá, simplemente es que ustedes me hablen, al final pues ustedes pueden presentar eh, pues una presentación en PowerPoint o una infografía, se me van las palabras, ¿sí? Donde nos van a dar esos detalles finales. ¿De qué? Pues de lo que ustedes nos dijeron, qué sugerencias les dan a las personas para estudiar inglés, qué aspectos usan ustedes para mejorar el inglés, o sea, ese último trabajo. En ese trabajo, como debe haber un entregable que es como ese formato incluso simplemente para que tampoco se compliquen, pues debemos subirlo a la plataforma para que recuerden que como las presentaciones van desde el 31 de mayo, ustedes deben enviarlo antes para que a mí se me habilite el espacio con la rúbrica de evaluación y yo les pueda calificar. Si yo llego a partir de esta semana, el 31 de mayo, a calificar y no hay nada subido a la plataforma, obviamente, y lo pido con todo el respeto, pues como tengo tantos grupos que calificar, pues yo simplemente omito y sigo calificando a los que ya hayan subido, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante pues seguir las fechas que tenemos allí establecidas. Claro, yo entiendo que en este momento es mucha información, pero no se preocupen que yo se las voy a ir recordando semana a semana, pero quiero que sepan pues el panorama de lo que van a tener. ¿Listo? Por aquí ya no voy a mirar porque eso va a ser para el segundo corte. Entonces, digamos que recordarles. ¿Qué tienen ustedes ya? Se los voy a mostrar desde mi plataforma porque como yo no pertenezco a ningún grupo, pues no me va a dejar mirar. Cuando ustedes ingresan, entonces, y ya se registraron en el grupo, van a su primer foro. No, pues no eres un miembro de un grupo. Entonces, perdón, me salgo y vuelvo a mi rol. Y ahora sí me va a dejar. Perfecto. Entonces, miren que yo a todos ya les puse, en todos mis grupos, esto yo ya lo hice con todos los NRC que tengo asignados, yo ya les puse el primer post. Entonces, ustedes ya pueden ingresar. Aquí ninguno de ellos ha ingresado, pero ustedes ya pueden ingresar, abren su debate. ¿Sí? Y pues obviamente ya con sus compañeros, entonces empiezan cada uno a llenar. Miren que está lo mismo que yo les presenté en la diapositiva, ¿sí? Entonces está, esta es una situación imaginaria, llenen este cuestionario con el país, con 3 lugares famosos de esos países y 3 reglas culturales y listo, pum, responder y ya. Es decir, digamos que casi que copiamos todo esto, simplemente lo completamos y esa sería nuestra primera participación en el foro, que cuando cierra el 21 de mayo. ¿Listo? Profe, Dime. o sea que cuando su merced entra a revisar estos foros, deben haber 3 participaciones, 3 formatos iguales. Excelente, así es. Ujú, muy bien, porque va a estar el tuyo y el de tus otros 2 compañeros, porque cada uno escogió un país distinto. Así es que debe aparecer. Por eso que acá nos decían que es como si fuera un trabajo individual, ¿cierto? Porque pues cada uno lo va a hacer eligiendo pues un país, pero porque después sí nos va a servir para el trabajo grupal. Pero sí, creo que Marlon fue el que me habló, ¿cierto? Mario, es que vi Marlon. Mario, Mario, sí, Mario, perfecto. profe, pregunta, como esos Dime. son trabajos colaborativos, si algún integrante del grupo no participa, ¿afecta a los otros dos? No, yo trato de ser muy, bueno, acá es importante que ustedes, a medida que, pues que va pasando, digamos que las semanas de trabajo, ¿cierto? Pues me vayan comunicando. Entonces yo con Mario está con Jimena en el grupo, entonces si vemos que Andrés no está participando y pues no nos estamos comunicando, porque pues de pronto este espacio de los foros también sirve para que ustedes se comuniquen, ¿cierto? Entonces yo diría acá, hola Jimena, ¿cómo estás? Ven, dame tu número que vamos a hacer el proyecto. Pero si yo veo que definitivamente alguno de los miembros no está participando, debo comentar. Entonces, a través de mensajería me dicen, profe, tal persona no se ha contactado con nosotros, me envían un mensajito simplemente por acá. Somos del NRC 3106, Grupo J.
te cuento que la persona tal no se ha contactado con nosotros, ¿qué hacemos? Ustedes siguen haciendo su trabajo, o sea, por lo menos desde que ya yo vea que hay dos personas trabajando, yo ya lo veo como trabajo colaborativo. Lo que sí no podemos aceptar es que haya presentaciones de una sola persona, ¿cierto? Presentaciones individuales. Pero para ello, pues obviamente debemos notificar con antelación, de manera que yo también pueda, pues, hacerle un seguimiento al estudiante que no está participando y si definitivamente pues no participa, entonces pues bueno, ya hay por lo menos dos integrantes que están participando y la nota pues se asigna a ellos dos y a quien no participó pues tiene una nota ya diferente. ¿Listo, Mario? Pero sí es bueno irlo diciendo, ¿sí? De forma que ustedes me vayan también contando, me vayan diciendo para que hayan como esas alertas también de proyecto a la otra persona y no surja de pronto que el día del examen, el 31 de mayo, me están diciendo, mira que esta persona nunca apareció. Entonces yo digo, pero como hasta ahora, si han venido teniendo varias semanas, si desde el 12 de mayo yo les he dicho que me informen, entonces es importante irlo notificando. ¿Listo, Mario? Listo, profe, mil gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, no sé si al momento, chicos, hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran aclarar antes de continuar, porque ahora solo vamos a hacer como una revisión gramatical, precisamente eso que ustedes van a iniciar, que es el presente perfecto y el pasado simple. Y pues con eso ya concluiríamos la sesión de hoy. Pero entonces no sé si con relación al proyecto, al manejo del aula, hay alguna pregunta o si la información es clara hasta el momento. Por mí todo está claro, profe. Excelente, Gloria, muchas gracias. Bueno, perfecto, listo. Entonces, de todos Profe, modos, dime. igual como no, creo que no estamos pues los 30 y tantos del NRC, Ujú. que en las sesiones que tengamos a futuro podemos volver a retomar algunos temas de si tenemos dudas o algo. Claro que sí, ujú, sí. Siéntanse libres de eso, de abrir micrófonos y preguntarme, no tengo ningún problema con eso, porque, pues, por ejemplo, cuando compartimos pantalla, pues no vemos cuando alzan la mano o algo así, entonces simplemente usen el micrófono como lo han hecho en la sesión de hoy y no tengo ningún problema. Entonces, sí, claro, Mario, estaremos revisando y recordando sobre todo, pues, esas fechas, ¿no? Y esos tiempos de participación para que no se les vaya olvidando también. Bueno, listo. No, y esa es una gran ventaja que su merced sí con los anuncios es muy juiciosa. Yo vi el periodo pasado, el inglés uno lo vi contigo y pues sí, para que tú nos vives retroalimentando casi todas las semanas sobre lo que tenemos pendiente o cómo vamos. Eso sí, para Ah, bueno. agradecerte. Perfecto, Mario. Sí, sí, en eso sí soy repetitiva también, reiterativa más bien, porque pues a uno se le pasa, ¿sí? Entonces, pues obviamente lo hago con todo, como con todo el cariño, no por saturarlos, sino más bien por recordarles, porque ocurre que tenemos N cantidad de cosas y es bastante valioso que nos vayan recordando como esa información. Entonces, claro que sí, Mario, muchas gracias. Profe, buenas noches. Buenas noches, dime. Andrea. Eh, gracias, profe. Quería preguntarle el segundo corte, ¿qué fecha es? Disculpe, que lo dijo, pero no alcancé. Tranquilo, no te preocupes. Y yo me devuelvo aquí a revisar porque sé que el primero, vamos a ver si tengo buena memoria, el primero cierra el 13 de junio. ¿Listo? Entonces yo me voy aquí a agenda de curso y en la agenda de curso entonces recordamos segundo corte, sí, empieza el 14 de junio. ¿Listo? Entonces primer corte cierra el 13 de junio e inmediatamente el siguiente día, desde el 14 de junio hasta el 18 de julio vamos a tener el segundo corte. ¿Listo? Allí ya habrán en su momento también pues, las fechas específicas para que vayamos desarrollando el proyecto, pero pues eso se los comento después para que no queden hoy como llenos de más información. ¿Listo? Gracias, profe. Vale, claro que sí. Entonces, bueno, yo cierro por acá. Entonces digamos que la información que tenemos del proyecto, ya aquí me permito entonces cerrar también estos para que no nos embolatemos aquí con tanto. Bueno, hagamos una revisión aquí general. Yo les decía que en el ebook ustedes van a poder revisar esta gramática del presente es perfecto y el pasado simple. Pero yo les voy a compartir una presentación que tengo que me parece valiosa en la noche de hoy, precisamente porque tiene otra información adicional. Entonces, bueno, nosotros tenemos en inglés un tiempo que lo llamamos así presente perfecto, porque nos enfatiza en una actividad que empezó en el pasado, pero que aún hoy en el presente pues puede repetirse o es cierta. Por ejemplo, yo he vivido en Bogotá
por 15 años, ¿cierto? Esa palabra, cuando yo digo esa conjugación he vivido, es un presente perfecto. Miren que lo estoy conjugando con dos verbos. El verbo haber, porque digo he vivido, ¿cierto? O sea, he, y el verbo vivir en un participio pasado que es vivido, ¿sí? Nosotros hemos estudiado, ellos han escuchado, entonces tengo dos verbos, el verbo haber y el verbo principal, que es el siguiente, y ese es el que me está indicando la acción principal, ¿cierto? Vivido, comido, estudiado, participado, dormido. Esos verbos con esa terminación son verbos en participio pasado. Quiere decir entonces que nuestra estructura del presente perfecto va a tener dos verbos. El auxiliar, un verbo auxiliar, que es el verbo to have, que puede ser have o has, si tenemos a las terceras personas. Recuerden que she, he, it va con has, ¿cierto? Y posterior a ello va a ir otro verbo que va en participio pasado. Si ustedes recuerdan, por ahí comúnmente cuando uno saca una lista de verbos, ¿cierto? O si la busca en internet, pues nos aparecen tres columnas. Una primera columna que es como el verbo en infinitivo. ¿Qué es un verbo en infinitivo? Un verbo sin conjugar, ¿no? Trabajar, estudiar, comer. Work, study, eat, travel, play, etc. Va a ir un verbo en pasado que seguiría la segunda columna y la tercera columna de los verbos es la que llamamos participio pasado y esa es la que vamos a usar aquí en el presente perfecto. Entonces tenemos, ella ha trabajado en esa oficina por 6 años. Miren que no es un tiempo pasado porque actualmente ella sigue trabajando allí, ¿cierto? Entonces, la mejor manera de usar esa expresión, pues es usando un presente perfecto. Ella ha trabajado. Verbo to have y el participio pasado del verbo. Como este es un verbo regular, termina en ed. Entonces, allí es muy importante también tener como la lista de verbos a la mano, simplemente, en donde nosotros buscamos cuál es el participio pasado de ciertos verbos, porque en inglés tenemos dos tipos de verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares pues simplemente terminan en ed, pero los irregulares cambian por completo su estructura en el pasado y en el participio pasado. Y esos pues, bueno, todos tenemos que aprendérnoslos, memorizarlos. No hay una norma que me diga los verbos regulares son estos porque son así o estos son irregulares porque tal cosa, no, simplemente nos toca aprendérnoslos. Pues claro, hay unos verbos que son como muy comunes, trabajar, worked, play, jugar, played, studied, walked, talked, entonces casi uno que se los va memorizando de esa manera a medida que los va practicando, ¿cierto? Acá tenemos entonces el auxiliar, ay, perdón que esto tiene sonido, y el participio pasado, ¿cierto? She has worked in that office for 6 years. Let's observe other examples. I have already eaten breakfast. She has seen that movie before. We have dealt with customers for many years. Acá entonces tengo, yo he comido el desayuno. Esta palabra already es muy común también en el presente perfecto, simplemente nos dice, ya he comido, ¿sí? Entonces va aquí como en la mitad, pero no es un verbo, ¿no? Es simplemente una expresión, un adverbio. She has seen that movie before. Ella ha visto esa película antes. Hemos tratado con clientes por muchos años. We have dealt. Todos estos son verbos irregulares, ¿listo? Por eso miren que cambian mucho. Eaten, seen, dealt. Tenemos también pues esos verbos regulares que les decía ahorita. Ese sonidito está feo. Entonces dice, she has used a cash register before. He has worked for that company since May. We have already served their food. Estos participios pasados terminan en ed porque estos verbos son regulares. Entonces pues allí es un poco más fácil con ellos. También podemos usar ese verbo to have en una forma con contracción. ¿Sí? Es muy común. Usamos las contracciones pues precisamente para hacer la oración más corta, pero también esas contracciones son muy normales en un inglés informal, cuando yo hablo con amigos, con familiares, con personas que son cercanas, pero cuando yo tengo un inglés formal, es decir, estoy llenando un reporte, estoy haciendo un artículo, una carta, allí debo usar la forma completa, ¿cierto? Comúnmente no es muy elegante usar las contracciones. Entonces tenemos I have, esa contracción del have sería I've, y si es negativa, pues sería I haven't. You have, you've, you haven't,
we have, we've, we haven't, y así sucesivamente. Y miren acá, tenemos las terceras personas del singular. ¿Qué significa singular? Pues que son solo una, ¿cierto? He has, la contracción sería his, o la negativa, he hasn't. She has, she's, she hasn't. It has, it's, it hasn't. Pues bueno, el sujeto his, ya sabemos que es él, ella, esto. Importante. Si yo voy a hablar de un grupo de hombres, por ejemplo, si es un grupo, si es más de un hombre, ya no es singular, sino plural. Y a pesar de que sean hombres, o sea, masculino, ya no voy a usar he, sino they, porque ya cambia a plural. Y ocurre igual con mujeres, ¿cierto? They, si ya es el plural. It, si yo ya tengo varios animales, por ejemplo, varias ciudades, varias casas. Recuerden que el it es para cosas, objetos, animales, ciudades, ¿cierto? Entonces, bueno, acá tenemos simplemente el ejemplo con la contracción. I have lived in Florida for 2 years. I lived in Florida for 2 years. Como, espérenme, yo paso a estos para que veamos ejemplos nomás. Y en esta pregunta. Bueno, entonces les decía que el presente perfecto lo usamos para enfatizar en eso que yo he hecho o no he hecho. Para hablar de mis experiencias, ¿cierto? Cuando uno dice, uy, sí, yo he comido, no sé, snails, caracoles, ¿sí? Yo he comido o nunca he comido caracoles, ¿cierto? He viajado muchas veces a tal lugar, nunca he ido a tal parte, ¿cierto? Es cuando hablamos de mi experiencia. Y es muy común ver esta pregunta que dice, ¿alguna vez has hecho tal cosa? Have you ever? Esto traduce eso. ¿Alguna vez has? Y ahí iría el verbo. ¿Alguna vez has trabajado en un trabajo que has amado? ¿Ella alguna vez trabajado en un trabajo que odia, que haya odiado? ¿A ellos han alguna vez usado una caja registradora? ¿Tú alguna vez has supervisado a otros empleados? And the way to ask, have you ever worked at a job you really loved? Has she ever worked at a job she really hated? Have they ever used a cash register? Have you ever supervised other employees? Etcétera. Tenemos la posibilidad de responder simplemente de manera corta, donde digo yes I have or no I haven't, o yes she has, si es terceras personas, or no she hasn't. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esta pregunta de ¿alguna vez has hecho tal cosa? Espérenme a ver si me deja abrir mi teléfono, es que comúnmente me gusta es interactuar con ustedes sin salirme de la pantalla, pero creo un minuto. No, no me deja abrir. Entonces les voy a enviar aquí, pues sin salirme de compartirles pantalla. Quiero simplemente leer de pronto por allí algunas respuestas donde yo les voy a preguntar solo 3 cositas. Y ustedes me van a responder con ese presente perfecto si alguna vez han hecho esto o si no. Sí, entonces, espérenme que cargue aquí el chat. La primera, ¿sí? ¿Alguna vez? Lo tengo en mayúscula. Have you ever eaten something strange? ¿Alguna vez han comido algo extraño? Me dicen si sí o no y pues compártanos qué. ¿Listo? Esa es la primera pregunta para que la vayan pensando. Number 2. Have you ever traveled? ¿Alguna vez han viajado abroad? Fuera del país. Have you ever traveled abroad? And the last one, number 3. Have you ever studied other languages? ¿Listo? Have you ever eaten something strange? ¿Alguna vez han comido algo extraño? Have you ever traveled abroad? Y have you ever studied other languages? Yo sé que se las envié por separado, pero porfa respóndanme las 3 de una. ¿Listo? Entonces, si Mario me va a responder, me responde 1, 2 y 3 para que obviamente podamos revisar las 3 allí. ¿Listo? Entonces, 2 minuticos, 1 minutico para que las pongan allí. Ya revisamos. ¿Puedes volver a la presentación, profe? Claro que sí, perfecto. Ahí está. Bueno, ahí estamos en las preguntas, pero si quieres, espérate, me salgo
Podemos ir a la forma afirmativa, que sería esta, o incluso esta. ¿Listo? Ahí la tienen como las dos para que puedan ver cómo se responde. ¿Listo? I have o I haven't, si es negativa, ¿no? Si han comido algo extraño y que no, compártanos por ahí esa experiencia. Hijita, ¿me regalas un vasito con agua? Te amo. Bueno, papita, ¿no? Solamente. Profe, es negativo, ¿cierto, profe? Este no, el haven't, ¿listo? Este haven't. Ah, Y bueno. luego el otro verbo, ¿sí? Y ya es comer, viajar, o el otro que tengamos allí, ¿sí? Estudiar. Ujú. Claro, es que este que veías acá de pronto, acuérdense que ese segundo verbo es el verbo que nos indica la acción. Entonces, por ejemplo, acá va, he comido, visto, tratado, usado. Entonces, en el caso de nuestras preguntas tenemos comido, viajado y estudiado, ¿no? Entonces son esos los verbos que debemos usar, pero aquí es para que vean como la estructura inicial. Entonces acá, por ejemplo, tenemos, espérenme que me actualice, listo, Juliet. Ok, Juliet, no, I haven't, ok. Profe, creo que quitaste la presentación. ¿No la estás viendo ahí? ¿No la están viendo? No. En ese momento, ¿ya la están viendo, chicos? No. Sí, No, señora. señora. Sí, profe. ¿Sí la ven? Perfecto. No sé, Mario, si ya te cargó. No, señora. Espérame, hago nuevamente el proceso de compartirles pantalla. A ver si ya te actualiza ahí. Listo, Mario. ¿Sí? Listo, profe, mil gracias. Ok.
Listo, entonces por acá Gloria nos escribe. Number one. Number one. Ya me actualizó. Yes, I have eaten crab meat. Oh, very good, Gloria. Crab meat. Is that delicious or not? Delicious. Okay, very good. That's excellent. Number two, have you ever traveled abroad? No, I haven't. And have you ever studied other languages? No, I haven't. Thank you, Gloria. I'm very good. Thank you, teacher. Okay. Let's see, Isabela Moreno. Have you ever eaten something strange? No, I haven't. Well, no, I haven't in the three questions. Mario, yes, I have eaten armadillo in the Colombian coast. ¿Listo? Colombian primero y luego coast. Armadillo, Mario, what about that? Is it delicious? No. Oh, seriously? My God. Bueno, pero intentaste algo diferente. Okay, that's strange, Mario. Thank you. Let's see. Bueno, y las otras no, I haven't. Diana, I have eaten octopus. Oh my God. I have not traveled abroad. Muy bien. Entonces tienes la estructura completa, ¿cierto? I have not traveled. Y I have not studied other languages. Thank you, Diana Carolina. Very good. Let's see. Thank you, profe. Okay. Listo, Julia Andrea. No, I haven't. No, I haven't. No, I haven't. Okay. Listo, ¿sí? Profe, discúlpame. Dime, Mario. Dirás que molesto mucho. Pero no, Esta pregunta- así es que me gusta. O sea, no se preocupen. De hecho, me encanta porque hay una interacción. O sea, es terrible cuando están en silencio, como nos pasa como el meme de las clases virtuales de ¿estás ahí? ¿Están ahí? Entonces, no, dale, Mario, dime. ¿Esta presentación su merced no la comparte? No, esta no, porque digamos que esta la generé fue ahorita como para poderles explicar, pero acá está, en esta parte del ebook, tenemos nuevamente la expresión, o más bien la estructura gramatical del presente perfecto, y pues bueno, el pasado simple que creo que hoy no alcanzamos a verlo, pero lo retomaríamos en la próxima clase. ¿Sí, Mario? Ok, profe. No, es que yo soy vieja escuela y me gusta imprimir, tener todo esto impreso. Sí, es que bueno, me tocaría, lo que pasa es que como en el aula tenemos a veces tantas restricciones, me tocaría, no De sé, pronto en un foro. exactamente, si de pronto en este foro de issues se los puedo compartir, entonces lo estaré haciendo esta semana. Bueno, Mario, y les estaré informando a través de mensajería si ahí lo puedo de una vez subir. Bueno, Vale, profe. por aquí tomo nota para que no se me olvide, porque si no, después no me acuerdo. Entonces, subir PowerPoint. Listo. Present perfect. Bueno, entonces miren que la idea obviamente con este presente perfecto es que podamos manejarlo y entender precisamente esa estructura porque, y aquí es donde tenemos el ebook, comúnmente ya nos empiezan a mezclar ese presente perfecto con el pasado simple. Sí, o sea, uno ve los tiempos gramaticales en inglés, claro, por separado, presente simple, pasado simple, futuro, bueno. Pero ¿por qué empezamos a mezclarlos? Porque mire que incluso en español, pues hay situaciones donde a uno le preguntan en presente perfecto, pero yo respondo en pasado. Por ejemplo, ¿alguna vez has ido a París? Por ejemplo, ¿no? Entonces uno dice, uy, sí, fui el año pasado. ¿Cierto? Entonces miren que mi respuesta fue en pasado simple. Yo no dije, he ido el año pasado, no. Yo dije, fui el año pasado, o sea, fui una vez y volví, punto. Pero también puedo responder en presente perfecto en donde yo digo, uy, sí he ido muchas veces. He ido, ese es un presente perfecto. Entonces esto depende de la experiencia personal. Por eso el presente perfecto y el pasado simple son dos tiempos que comúnmente mezclamos y van juntos, porque nos hablan de la experiencia y porque precisamente tenemos la oportunidad de decir que lo hice una sola vez o que lo he hecho múltiples veces y por eso allí uso el presente perfecto. Entonces, acá tenemos simplemente pues, la invitación es a que ustedes empiecen a revisar este material. Obviamente la revisión del material de la gramática
El vocabulario, que es lo que tenemos aquí previo, ¿cierto? El vocabulario, la gramática de lo del presente perfecto. En nuestra próxima sesión, porque pues no alcanzamos, la idea es ver bien el pasado simple, porque el pasado simple ya tiene otro tipo de estructura, ¿cierto? Otro auxiliar para su forma negativa, digamos que otra manera de construir esa oración, un orden de palabras ya diferente. Entonces, nuestra próxima sesión revisaríamos entonces el pasado simple y revisamos ya esa manera de conjugar los dos tiempos juntos, ¿cierto? El presente perfecto y el pasado simple. Entonces, la invitación especial para poder concluir en la noche de hoy, chicos, por revisar esos ebook que tenemos allí, revisar precisamente esas videoclases. Yo aquí solo les voy a compartir un pequeño pedacito del comienzo. Hello everybody, welcome to this video class. My name is Nicole, and today we're going to talk about the present perfect versus the past simple. Maria and Fernando are talking about their last vacation. Have you ever traveled to a foreign country? Yes, I've been to the USA. It was fantastic. My family and I visited our cousins in Orlando. We went to the Walt Disney World. Why did you decide to go there? Well, at the end of the school year, we discussed it and said, we have saved money for vacations. Bueno, entonces obviamente eso también hace parte pues de esa revisión que tenemos que hacer. Miren que acá pues podemos activar los subtítulos para que sea también más fácil, precisamente pues el speaking de ellos es pues más rápido, ¿cierto? Pero miren que nos están haciendo el contraste precisamente de esas situaciones que les decía, presente perfecto y pasado simple. ¿Alguna vez has ido a los Estados Unidos? Y allí decía, sí, he ido, nosotros fuimos a tal lado, conocí a tal persona, visité tal lugar, decidimos ir, etcétera. ¿Sí? Entonces, obviamente hacer revisión de ese material y pues bueno, ya pues acudir entonces a las unidades que tenemos. Creo que con relación pues a desarrollar esta semana, que es presente simple, presente perfecto y pasado simple. ¿Listo? Entonces, pues bueno, chicos, este sería nuestro ejercicio por la noche de hoy. Voy simplemente a dejar pues evidencia de este encuentro. Yo les, ya cuando tenga cargada la grabación, ahí en Virtual Tutoring, los invitaré a que la revisen y pues como siempre nos toca pues simplemente dejar la evidencia de los participantes. Agradecerles, no sé si hay alguna pregunta antes de finalizar. ¿Compartes link de asistencia? No, yo lo descargo directamente aquí de Teams, no te preocupes, Mario. Por ahora lo Vale. estoy descargando así. Listo, Mario, claro que sí. A ustedes agradecerles su participación, su asistencia y nos vemos pronto. Que tengan una feliz noche. Gracias a todos. Gracias, profe. Feliz Buenas noche noches. a todos. Descansen. Que descansen. Gracias. Muchas gracias. Igualmente, que descansen. Chao, chao.